Hola, buenas noches. Habla Terror Galénico. Les quiero contar lo que me pasó. Estaba en mi servicio social en una comunidad rural de Oaxaca. El pueblo que tenía que visitar carecía de electricidad, solamente la escuela tenía. Era Semana Santa, para ser exacto, el Viernes Santo. Ese día es considerado día de luto en la comunidad. Ni siquiera el fuego para cocinar se enciende. Era un día con mucha neblina, por lo que yo y mi enfermera no podíamos regresar al municipio donde estaba mi clínica, por lo que los habitantes nos invitaron a quedarnos con ellos. Recuerdo que en esa ocasión estaban los misioneros que ayudan a coordinar las festividades religiosas de Semana Santa. Se realizó la procesión del silencio que salía de la iglesia y recorría los alrededores del pueblo. Ya en la noche se hizo una misa e inmediato fuimos los misioneros, que eran 2 chicas y una señora, nos invitaron a su cabaña, por lo que yo y mi enfermera aceptamos. La cabaña era de madera, teníamos que dormir en los tapetes del suelo. Ya a punto de dormir, ellos rezaron y de repente se escuchó un cachorro llorar. Estaba atrás de la puerta. Tenían como un zaguancito de madera y la única puerta que era como de metal era la que pertenecía a la casa donde dormían todos. Y los perritos que estaban afuera de la casa empezaron a ladrar, pero hacia el zaguán de madera que daba hacia el pueblito. Y todos los demás pues refugiados dentro de la casita. Rosa, mi enfermera, le encantan las mascotas. Sintió lástima y pidió meterlo. Yo le dije, ya duérmete, mañana tenemos que salir temprano. El perro seguía chillando, pero al final nadie le hizo caso. En una de esas, los perros empezaron a aventarse hacia la puerta de madera, pero así se aventaban como si hubiera algo afuera, y pues todos empezaron como que, ay, qué perros tan locos y demás. De repente, ese chillido se transformó en un gruñido, pero de un perro más grande. Eso nos sacó de onda. Seguíamos guardando silencio, pero ese gruñido era cada vez más violento. La señora le gritó, ¡lárgate! Pero seguía, y escuchábamos cómo rodeaba la casita, y todo estaba oscuro. Y los perros seguían ladrando, y de repente vieron una sombra, y la cosa esa empezó a golpear el portón de madera, pero así, y los perros se aventaban contra el portón de madera, y todos ahí escondidos y guardados con muchísimo miedo. Eso pasó como durante 1 hora en la noche. De repente, algo que igual me sacó de onda fue que la señora y las chicas empezaron a rezar como un rosario. No sé qué oración era, la verdad es que no soy muy religiosa, pero la bestia se fue alejando hasta desaparecer. Después de eso, se calmó la lluvia y esa situación la experimentaron todos los vecinos como de esa zona. Salieron al día siguiente y habían unas huellas como de unos 40 centímetros durante todo el lodo. Todo el lodo, todo el camino estaba lleno de huellas y se perdían en la carretera. ¿Qué fueron? Nadie supo qué era porque nadie lo vio, pero en verdad se quería meter a las casas de las personas. Fue una noche muy pesada. Yo y Rosa en verdad nos asustamos. Nunca nos había pasado una situación similar. Y lo extraño fue que todo se calmó cuando empezaron a rezar. No sé cómo explicarlo. Ya en la mañana los habitantes nos contaron que los Viernes Santos siempre baja el nahual, pero pues no sé si fue cierto o si simplemente los perros del lugar. Lo único que sé es que yo esa noche me asusté. Terror galénico. Historias de terror de hospitales, datos científicos macabros, testimonios reales. Una línea de ayuda paranormal para todos aquellos que sufren del terror galénico. Episodio 5. Nahuales. Hola, bienvenidos a su programa Terror Galénico. Historias de terror de hospitales, sucesos paranormales, datos científicos macabros. Yo soy la doctora. Yo soy Pastel. El día de hoy no nos pudo acompañar el doctor Esteban porque se encuentra convaleciente de una macabra enfermedad, así que le mandamos saludos. Y hoy tenemos un invitado especial, súper especial. Tenemos a nuestro experto. Él es arqueólogo, abogado. Y borracho profesional. Y borracho profesional. Y pues el tema de hoy, como vimos en la llamada, pues va a ser acerca de los nahuales, sobre estas supersticiones o tradiciones, sobre todo por tradición oral, de estos seres, por así decirlo, sobrenaturales, que son típicos de las
las culturas mesoamericanas, por así decirlo, sobre todo de México. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es un nahual? Nosotros lo conocemos por las historias sobrenaturales y por la tradición oral, como seres o personas, hechiceros, brujos, chamanes que se transforman en animales y hacen maldades, embrujos, se roban a los niños, cosas por el estilo, hacia las comunidades, hacia el pueblo. Pero esto es muy alejado de la realidad en cuanto a su verdadero significado. ¿No es así? Efectivamente. Podemos empezar diciendo que pues actualmente tenemos una idea de que el nahual es una persona que se transforma en un animal, ¿no? Y lo hace con algún fin malévolo para dañar a alguien, ya sea para robar algo, para robarse a una mujer, para violar, o nada más por pura maldad, para asustar a la gente en los caminos solitarios, robarse, ¿no? Las vacas. Sí, inclusive, ¿no? O sea, de hecho, hay pues algunas historias de poblados donde obviamente los pobladores saben quiénes son nahuales, ¿no? Entonces, vamos a suponer que de repente se pierde una vaca, ¿no? O se pierde una oveja. Entonces, saben a quién acudir y decirle, oye, pues es que esta oveja es mía, ¿no? Y ya, pues el nahual la regresa porque pues saben que es de la comunidad. Entonces, por eso generalmente se cree que salen a robar, pero a otros poblados cercanos, ¿no? Precisamente para que no tengan que devolver lo que se llevan. Pero aparte de esto, de que creemos que los nahuales solo son personas que se transforman, la variación ha sido tanta a través de estos siglos que también varias regiones tienen la idea de que nahual se refiere a, o más bien lo ocupan en una forma más peyorativa, más para referirse como si fuera naco, desagradable, algo que... indeseable. Exacto, indeseable, algo que atenta contra las buenas costumbres, ¿no? Entonces sí se ha deformado muchísimo, pero pues obviamente esto va muy de la mano con todo el asunto de la cristianización, de la evangelización, y obviamente conforme ha ido transcurriendo el tiempo. O sea que si le vas a la América, eres un nahual. O sea, si yo fuera nahual me ofendería de que me dijeras americanista. O sea, no, tampoco. Pero sí, o sea, sí es muy curioso ver toda esta transformación que ha sufrido el concepto, ¿no? En un principio, pues el nahual para los pueblos mesoamericanos era un enlace, un vínculo entre la sociedad y la deidad, entre el mundo físico y el mundo espiritual. Si la población quería pedir algo, un favor, de que lloviera, de que hubiera mayor cosecha, de que les fuera bien en la guerra, etc., acudían al nahual para que intercediera, ¿no? Obviamente mediante los respectivos ritos y sacrificios, porque se dice que se tenía que pagar algo, ¿no? Pero también las deidades, para mantener una comunicación, ocupaban al nahual para poder transmitir esos mensajes a la población, hacérselos llegar, ¿no? Y estamos vinculados con las deidades del agua, con Tlaloc y con sus tlaloques, con este vínculo agua y tierra. Y por eso es que eran tan importantes. Pero también no solo eran para pedir cosas, ¿no? O sea, también eran muy apreciados en el gobierno, porque precisamente esta facultad de transformación en diversos animales, ya fuera algún ave como el águila, en algún mamífero como un ocelot, ¿no? Pues les servían a los gobiernos como espías en casos de guerra, para ver las formaciones enemigas, para ver la cantidad de guerreros que había en el otro ejército, qué tan cercanos estaban, para ver en otros casos posibles rutas comerciales, para ver cómo llegaban, ¿no?, a otros puntos, cuál era la vía más rápida, más accesible. Entonces eran muy, muy apreciados, pero también hacían labores de ayuda a la comunidad en cuanto a poder
sanar, curar. Era una especie de curanderos, lo que ahorita llamaríamos curanderos o sanadores. También podían hacer esa parte. Podían también ayudar con las cosechas, o sea, lo que son los graniceros actualmente, también podrían ayudarlos. Me están apoyando en lo que digo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un nahual que Es está un nahual, sí. afirmando lo que estamos diciendo. Es correcto. Entonces, eran personas muy importantes para las sociedades mesoamericanas. Obviamente en cada región pues el nombre variaba, pero pues las características eran las mismas, ¿no? ¿Qué ocurre obviamente cuando llega la conquista? Pues todo sufre un cambio, ¿no? O sea, Se sataniza todo eso, ¿no? exactamente, pues se trata de encuadrar en el pensamiento preconcebido que traían los recién llegados, los europeos, y obviamente pues todo lo que no se ajustaba a la idea cristiana evangelizadora, pues automáticamente era parte demoníaca del diablo, ¿no? Entonces pues se les va cargando como toda la parte mala de que no, todos son malos, todos son malos, todos son malos, pero pues realmente Era parte de la tribu y todo eso, ¿no? así es, o sea, como nuestro día a día, como la cotidianidad, que hay una parte buena, una parte mala, personas buenas, personas malas, inclusive dentro de nosotros, ¿no? O sea, una parte buena, una parte mala. Había nahuales, pues, Buenos. buenos y nahuales malos, por así decirlo, ¿no? Y pues también viene lo que hace rato nos comentabas de que sobre el tonali, o sobre que alguien nace bajo, por así decir, no signo, porque signo ya estamos hablando de astrología y cosas por el estilo, pero ajá, sino nacen con el don o bajo un animal. Códice de, yo soy conejo. ¿Qué tiene? Toshki. Oye, ¿cómo te va a ir en el amor, conejo? Sí, dependiendo del día. De hecho, dentro del calendario mexica había unos días aciagos. Se creía que las personas que nacían en estos días aciagos eran más susceptibles de convertirse o de poseer esas facultades, las habilidades para del ser animal. nahual. Ajá. Y precisamente de acuerdo al tonali, podía ser que tuviera la facultad de a lo mejor ser un coyote, un lobo, un águila, un ocelot. Por ejemplo, o sea, mencionan que si fuese nacido bajo el sensontle, pues tendría una voz privilegiada, como el pájaro. Si, por ejemplo, tenía una buena visión, era porque nacía por el gavilán. Un buen olfato el lobo y el oído el ocelote. Entonces dotaban de ciertas características, o se podría decir que esas personas tenían características que las hacían distinguirse e identificarse con un animal, no tanto que se transformaran en un animal. Efectivamente, sí. Y esto nos lleva también a otra parte. O sea, generalmente creemos que el nahual solo se transforma, ¿no? O sea, lo único que hace es transformarse en un animal. Entonces, ¿qué otras características tiene? Pues también encontramos que los nahuales pueden tener dos vertientes más. Una de ellas es que ocupan el cuerpo de un animal. O sea, podríamos decir que se desprende su espíritu y entra. Posee a un animal. Posee, exactamente. Y puede moverse mediante ese animal, mediante el uso de ese cuerpo. Y una vez acabado lo que sea que vaya a hacer, regresa, ¿no?, a su forma humana, bueno, a su cuerpo humano. Y la tercera variante es que el nahual puede hacerte creer y puede hacerte ver lo que él quiera que veas. Es decir, a lo mejor él no se transforma ni se mete al cuerpo de otro animal, pero te hace creer que está pasando esto. Exactamente, que se está transformando, que tú estás viendo cómo se transforma, ¿no? Como toda una ilusión. Efectivamente, sí. Entonces son como que tres vertientes, pero de lo mismo, ¿no? O sea, habrá nahuales que a lo mejor tienen la posibilidad o la facultad de hacer las tres cosas. Habrá a lo mejor que nada más pueda transformarse
o solo pasarse a un cuerpo animal. Pero pues sí, generalmente creemos que solamente es transformación, ¿no? Lo que puede hacer esa persona. Bueno, y aparte creo que es importante mencionar que, o sea, que no era que era una persona preparada, como tú lo mencionas, o sea, para guiar al gobernante, ya para guiar sobre todo la siembra, o sea, era una persona culta como tal. ¿Qué pasa cuando llega la conquista? O sea, el chiste es derrocar pues a los que manejaban al pueblo, porque al final de cuentas el chamán sacerdote pues era quien manejaba y aconsejaba al pueblo. Pero como decías, no hacen bajo determinado día, pero era general, o sea, si cualquier persona que naciera en esos días ya era chamán, bueno, ya era nahual, perdón. Tenía la facultad o era más susceptible de convertirse en un nahual, de nacer con esas habilidades. Pero sí era muy común, bueno, era muy curioso de que podía ser cualquier persona. De hecho, pues hasta dentro de este tema, se encuentra la estratificación social, ¿no? Porque había nahuales que ocupaban, digamos, las castas más elevadas o los rangos más elevados, y eran quienes ocupaban o quienes se transformaban en los animales como el ocelot o como el águila, ¿no? Mientras que los macehuales o macehualtín, que eran los que se ubicaban en la parte más baja de esta pirámide, pues se podían convertir también, o sea, hacían nahuales también se podían convertir, pero se convertían en animales un poco más, digamos, domésticos, por así decirlo, actualmente, ¿no? O sea, no me voy a transformar en un jaguar, Exacto. me puedo transformar en un gatito. Pues, sí, o sea, podría ser una forma de ejemplificarlo, ¿no? En un perro. Sí, exacto, en un perro, o sea, podrían ser los cholos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O como decías, el sensoncle, ¿no? A lo mejor, o sea, que finalmente, aunque el sensoncle pues tiene esa como, digamos, ese canto privilegiado, pero para cuestiones de gobierno, pues era mejor visto ser un jaguar, ¿no? La fuerza, el poder, a un lobo, ¿no? El coyote, la astucia, Sí. el águila, ¿no? El poderío. Entonces, sí, era muy curioso que hasta dentro de estas cuestiones Había jerarquía. exacto, o sea, no nos libramos de hacer una estratificación. O sea, siempre está inmerso esta clasificación social. Pero también nos mencionabas que no solamente en lo que era Mesoamérica, o bueno, que ha estado en todas las culturas prehispánicas, ¿no? Que esta figura está presente en todo esto. Sí, se conocen menciones desde lo que conocíamos como Aridoamérica, la de la parte norte de México, hasta la zona maya. O sea, pero zona maya no solo la península actual de Yucatán, sino la parte de Belice, Guatemala, Honduras, ¿no? Y todo. Obviamente con nombres distintos, pero mismas características, mismas atribuciones. Y actualmente todavía hay relatos en los diversos pueblos que mencionan estos encuentros con nahuales, tanto en zonas norteñas con las culturas yaqui, con la cultura ahorita se me fue el nombre de las de por allá. Los navajos. Bueno, los navajos son un poco, o sea, sí son más norteños. De hecho, o sea, ¿El tarahumara? De Tarahumara, por ejemplo, no he encontrado relatos de nahuales, pero seguramente sí hay, porque finalmente están interrelacionados con los yaquis, con los mayos. En todo está presente la figura. Todo está exactamente, la figura del nahual sigue. Obviamente, la concepción que se tiene actualmente sigue siendo esta que mencionamos al principio, ¿no? Una persona que se transforma en un animal para hacer algo malo. Pero pues se mantiene, perdura. O sea, eso es lo curioso. O sea, la palabra tal vez con un concepto modificado, muy modificado en el caso de los que creen que significa así naco y todo eso. Pero perdura
perdura aún así la palabra y la creencia. Ajá. O sea, aún después de tantos siglos de cristianismo, sigue esta idea, ¿no? O sea, no se ha perdido, no se ha logrado erradicar. Así es. No, y también es curioso cómo en otras culturas pues se encuentra semejante. Siempre va a haber un hombre desde la licantropía, el hombre lobo, los hombres hiena, el skinwalker. Sí, cómo es esta característica mágica de el hombre con tendencias animales que tiene esas facultades, ¿no? Una persona que quedó, digamos, fue rechazada o hizo un gran perjurio a su tribu y por eso fue maldita, ¿no? Sí, o sea, que yo sepa, igual la historia de Skinwalker justamente está maldita porque según las creencias de ellos, para convertirse tiene que sacrificar a una persona, un tipo ritual, diferencia contraria completamente a lo que nos estás platicando. Acá era alguien que desde su nacimiento era elegido de alguna forma. Así es. Porque tenía esa podía desarrollar esa facultad. Efectivamente, sí. Pues con los skinwalker, como dicen, son personas que son excluidas, ¿no? Desterradas de su comunidad por haber roto las, digamos, normas de convivencia o las costumbres. Entonces, pues, se dedican, pues, en solitario a vagar y, pues, buscan la forma de manutención, ¿no? Pero, pues, obviamente, ¿cómo lo logran? Pues, causando daño a las poblaciones donde llegan. O sea, robando cosas y así, porque, pues, no tienen otro modo de subsistencia, ¿no? Pero, pues, sí, a diferencia del nahual mesoamericano, pues ellos se originan de una forma diferente, ¿no? Y pues tenemos muchos casos de similitudes en otras regiones, o sea, no solo de América, sino de otras partes del mundo, donde también se da esta cuestión de transformación de personas, pero que no tienen todas las características que identifican a un nahual, así como el nahual no tiene otras características que pueden identificar a... Las brujas que son aquí en México, ¿cómo describen las brujas? Sí, que se convierten, que se transforman y van a chupar al niño, a robárselo, ¿no? Que se cambian las piernas Que se quitan las piernas, por unas de guajolote. Uh-huh. Sí. ¿Qué diferencia sería con los nahuales? Por ejemplo, esta historia es clásica de Pueblo de Bruja. Este es digamos que es una parte bastante curiosa, porque generalmente cuando nos referimos, o por lo menos actualmente cuando nos referimos a una mujer que se transforma, que tiene esta facultad de transformarse, pues inmediatamente dices, es una bruja, ¿no? O sea, nunca, o por lo menos yo nunca he escuchado ni leído algo donde diga, una mujer que se transformaba, pues es una nahuala, ¿no? Bueno, había una telenovela que se llamaba La Nahuala. Y la película. Y una película que se llama La leyenda de la nahuala. Esa no la he visto. Te entretenía, si no tienen nada que hacer. La película de La leyenda de la Nahuala. Pero sí está presente en todo, o sea, por la descripción que me estabas diciendo, yo me llega a la mente en las tribus vikingas de Europa del Norte, tienen la figura del berserker, que era, en cuanto todos eran guerreros, pero el berserker era como la élite de los guerreros, pero que antes de entrar a batalla entraban en un ritual con plantas, con hierbas, para estar en un estado alterado para combatir sin que les doliera. Pero dentro de su viaje ellos asimilaban animales. De hecho, combatían de manera salvaje, como si fueran osos, lobos. Y como decías, en uno de los tipos de nahual, hacían ver como si fueran animales, cuando realmente eran personas drogadas para la batalla, pero como combatían, como se comportaban. Como por su ferocidad. Así justamente. Y cuando esto llegó a Inglaterra con los sajones, todo ello, era la clásica descripción de los vikingos como salvajes, como animales, como endemoniados, como se les decía. Así. Sí, pues, entraban en un trance tan fuerte que creían, ¿no? Que era, no sé, un oso, ¿no? Entonces batallaban con la ferocidad y la tenacidad de un oso, ¿no? O sea, no era tan fácil. Creo que eso es, por ejemplo, bueno, no sé,
no sé si yo me estoy volando mucho, pero por ejemplo las jacas de los neozelandeses, como antes del juego o antes de la batalla en el rugby, cómo empiezan a hacer como sus cantos de guerra, así como... De intimidación. Ajá, ¿no? intimidar. O sea, de cierta forma. Yo pensaría que es un poco nosotros como humanos vendiendo a los animales y queriendo sus propiedades de fuerza, de salvajismo, de mayor vigor al momento de combatir. Ahora con los deportes, como decías, el rugby, queremos como de alguna forma emular, y eso hace que tú te predispongas a sentir, sí, soy como un animal, por eso voy a hacerlo mejor. Ajá. Es como... Es el fenómeno de la intimidación, del factor psicológico, de ganar la partida antes de que empiece, ¿no? O sea, intimidar al oponente, de causarle ese, aunque sea un poco de temor, un poco de duda, de no, sí están como que muy poderosos, ¿no? Y pues desde todas las culturas antiguas, en todas las batallas previas, pues siempre por eso se daban los gritos de guerra, los choques de los escudos. Y volviendo a las culturas prehispánicas, ¿no? Los guerreros jaguar, los guerreros águilas, allá inclusive se vestían como esto, ¿no? Sí, era una forma de... O sea, no solo era un distintivo de, es un buen guerrero, ¿no? Es un guerrero poderoso, sino se creía que se adquiría, de cierta forma, estos atributos del animal que portabas. O sea, como su tótem. De cierta forma, por eso era tan prestigioso ser un guerrero jaguar, ser un guerrero águila, ¿no? Porque precisamente era como que adquirir ese tipo de facultades, o sea, la ferocidad y el poderío del jaguar, la astucia, la destreza del águila, ¿no? O sea, para moverse, la agilidad. Y pues sí, todo esto, de cierta forma, está relacionada con la parte del nahualismo, porque precisamente el nahual era lo que hacía, adquiría las habilidades del animal, ya sea que se transformara o que se metiera en uno, ¿no? Igual me recuerda, por ejemplo, como dijo Eileen, al tótem, ¿no? Las tribus, bueno, lo que conocemos más fácilmente, que igual en muchas culturas, pero en especial los nativoamericanos, que manejan el tótem animal, que ellos mencionan que desde el nacimiento cada uno de nosotros estamos enlazados a un animal, y que conforme vamos madurando, adquiriendo nuestras habilidades de vida, son semejantes al animal que tenemos como tótem, que siempre va a estar ahí con nosotros. Es decir, la astucia de un águila, la vista, la agilidad de coyote en general, van asimilados a nosotros porque ya lo tenemos, como en Disney, ¿no? En Tierra de Osos. Ya estaba pensando. Exactamente. De países diferentes, ¿no? Cómo tiene que recorrer ciertas cosas para reconocer que él mismo es el tótem, ¿no? Sí, y yo creo, bueno, obviamente para los que les gusta estos temas y creen que hay algo más allá de lo que simplemente vemos, o sea, yo creo que sí todos tenemos una interrelación con un ser, o sea, con un otro ser vivo no humano, ¿no? O sea, pues un animal, ¿no? Pero que obviamente no logramos encontrar ese enlace, precisamente pues estamos tan sumergidos en esta época moderna, tecnológica, que pues ya no vemos... El 5G. Sí, o sea, ya no vemos más allá del celular, ¿no? O sea, ya estamos muy sumidos en lo que la tecnología nos puede ofrecer y no hacemos una introspección y vemos dentro de la naturaleza, ¿no? Que estamos comunicados con pues, todos los seres vivos, ¿no? Digo, esto ya es una cuestión más... Sí, claro. Sí, a mí me surge, bueno, esto es muy curioso, yo investigué sobre los hombres hiena, pues los hombres hiena son como los hombres lobo, los nahual, es una fusión muy extraña, pero en África, sobre todo en el área de Etiopía, porque inicialmente se creía que estos, bueno, no se cree más bien, o sea, ya todavía tienen esa tradición en algunos pueblos de Etiopía, donde cada herrero, cuyo oficio es hereditario, es en realidad un mago con el poder de convertirse en una hiena. O sea, en general el que trabaja el hierro... Ajá, o sea, el que tu padre fue herrero, tú eres un herrero, entonces son los que tienen la capacidad. Entonces se cree que estos herreros saquean las tumbas a medianoche y en la mitología local se le conocen como budas.
muy diferente a un Buda. Así es. Ajá, sí, no. Y por eso cuando es un herrero, el mismo pueblo lo ve con desconfianza. Por estar, O sea, porque, que ya lo ajá, tienen muy arraigado, supongo. el único problema es que el pobre herrero que tiene, o sea, si les ayudan los campesinos a hacer sus asadones, sus herramientas, ¿por qué lo discriminan? Y pues esa creencia en el Buda o esas criaturas también se encuentran en Sudán, Tanzania, Marruecos, y aquí igual nuevamente se considera como un hombre que cada noche se convierte en hiena y recupera su forma humana al amanecer. Y aquí viene la cosa curiosa de esto. Es que muchos cristianos etíopes consideran a los judíos del país que son budas, acusándolos de desenterrar cadáveres cristianos para devorarlos. ¿Por qué? Porque los herreros es una profesión tradicional entre los judíos de Etiopía. Entonces también ahí... El momento cómico, mágico, musical. Así es. Dejó de llover, es culpa de los judíos. Exacto. Que los queman en la vera. Pero vivimos en Israel, es culpa de los judíos. Sí, es su culpa. Es más, vete al rincón. Pero hasta inclusive en esta historia siempre hablamos de hombre hiena, hombre lobo, el nahual. Como decían hace rato, el momento femenino o la figura de esto, pero femenino, es muy escasa. Realmente siempre se le atribuye, si es eso, bruja. En la región geográfica que hablemos, siempre vamos que es una bruja, nunca se les asocia a lo otro. Exacto. Sí, en cualquier lado, o sea, México actual, México de algunos ayeres, de algunos siglos, veía, o sea, mujer que se transforma, que tiene la capacidad de transformarse en un animal, automáticamente, bruja. Y se va a robar a los niños, se les va a chupar la sangre. Exactamente. Pero nunca vemos mujer que se transforma, pues, en nahuala, ¿no? Y de la misma forma, hombre que se transforma en animal, muy difícilmente alguien te va a decir, sí, es un brujo o un hechicero, ¿no? Sí, no, o sea, que lo decía nahual. Bueno, por lo menos en México, ¿no? A lo mejor en Europa, pues si dicen hombre que se transforma en algún animal, pues sí es un brujo, ¿no? Pero porque pues es una tradición distinta. Y esta situación de las brujas, de las mujeres que transforman en animales y todo, y que se roban a los niños para chupar la sangre o comerlo, etc., también está relacionada con un tipo de nahual que precisamente una de las variantes era ese nahuali o nahual que se encargaba de robarse a otras personas, pero generalmente infantes, para quitarles, sacarles la sangre o su alma. Sí, exacto, o sea, como que la esencia vital. Y otra más donde el nahuali pues era aquel que era, digamos, en términos coloquiales era más gandalla porque ese violaba a los enemigos, ¿no? O sea, los agarraba y yo me someto totalmente. Exacto, o sea, entonces pues sí vemos todas estas diferencias de lo que era un nahual, que están muy entrelazados con muchas ideas de muchos seres de todo el mundo, ¿no? O sea, para que no se crea que el ser humano no está relacionado, aunque esté en continentes extremos separados. De alguna forma, hablamos de lo mismo, diferentes nombres por el idioma, pero seguimos hablando del mismo concepto. Exacto. Y todos estamos cercanos, digo, todos escuchamos alguna vez alguna historia de un nahual, de alguna bruja, creo que aquí lo clásico, y eso lo vemos mucho los médicos en el servicio, ya para agregar lo galénico al programa, porque luego me reclaman eso. Por ejemplo, en el servicio social en las comunidades rurales, notamos, no es que se lo chupó la bruja, es que no estaba bautizado. Entonces, pues es muy peligroso que los niños no estén bautizados porque viene la bruja o viene el nahual y les chupa el alma. Y lo que en realidad ocurre es algo llamado muerte de cuna. Muerte de cuna. Entonces, ¿qué pasa? Pues es
algo, todavía está investigando si es algo fisiológico, una posición en la cual se duermen los bebés que produce una apnea y fallecen, pero digamos, o sea, sí tiene su explicación científica. El problema es que se lo atribuyen a que el niño no estaba bautizado. Imagínate, la bruja tiene, o el nahual tiene ahí, tengo el registro de los niños bautizados. Ajá. Voy por ti, Juanito. Es medio ilógico, ¿no? Antes de que salga a sus correrías, primero pasa a las respectivas iglesias de la comunidad. Saca la lista de la sacristía y sí, bueno, no, perfecto. Ya si quieres. ¿Qué tal si eres de otra religión? Eso es lo que yo no entiendo. Cuando vayan a un pueblo y vean una iglesia y un perro ahí vagando, ténganle miedo a ese perro. Está checando los registros bautismales. Imagínate. Y pero como dices, si eres de otra religión, lo confundes, no sabes si es su jurisdicción, o le habla a su amigo que es de esa religión para que vaya y lo chupe. No, pues ahí más bien el problema sería del que es de otra religión, ¿no? Que no va a saber ni por dónde le llegó. Sí, no. Iba a ser cosa desconocida. Pero todos tenemos historias. En la historia principal, cuando abrió el programa, lo que nos comentaron, tú no mencionas del servicio. Yo tengo una tía que, por ejemplo, tiene una historia de su bebé que no lo habían bautizado y que amaneció muerto. Y justamente era el tema. No estaba bautizado y vino la bruja, el nahual, y por eso estaba muerto. Cuando realmente, ¿qué pasó detrás? Y si fue el nahual, ¿realmente le importa que alguien esté bautizado? O sea... Sí, y exactamente esta visión maligna de la que estamos comentando, ¿no? Que se crea actualmente en las comunidades. Bueno, todo aquel que haya escuchado el nahual, pues tiene esa... No, y ahorita, hace 2 meses, creo que fue en Temisco, en Morelos, que atribuían, no, es que hay un nahual suelto, y hasta hacían su negocio de, se pintan cruces en las puertas para asustar al nahual, cobraban tanto. Sí, les digo que es muy curioso porque pues tenemos esa idea, ¿no? Esa idea de que el nahual es malo y entonces es malo, hace cosas malas y está asociado al diablo, ¿no? Está asociado a la parte maligna de la creación. Pero pues todo esto deriva obviamente de cuando llegan los conquistadores y empiezan a evangelizar, y como mencionamos, o sea, la forma más rápida para poder dominar a alguien no solamente es cortar la cabeza a los dirigentes, ¿no? Sino pues llegarles a través de la religión, a través de sus costumbres. O sea, no solo vas haciendo una equiparación de deidades, ¿no? Así de que, bueno, tienes una diosa acá, entonces yo también tengo y la vamos a poner, sino que vas quitando a estos intermediarios, a esta gente que de cierta forma tiene esa sabiduría ancestral, y los vas eliminando y les vas cambiando esa óptica de ser alguien que ayudaba a convertirlo completamente en alguien malo para que su propia gente los empiece a rechazar. Entonces, como dicen, alguien tiene poder cuando crees que tiene poder. O sea, si tú no, de alguna exacto, forma. O sea, si tú no crees que el nahual tiene poder, pues el nahual no lo va a tener. Si crees en él, pues obviamente va a tener un poco de poder, y mientras más crean, pues más poder va a tener. Y eso era precisamente lo que buscaba. Como Freddy Krueger. Justamente. Exacto. Exacto. Más o menos. Y eso era lo que buscaba, ¿no? La evangelización, o sea, quitar toda esa parte para poder lograr esta dominación de una forma más pacífica y más rápida. Pues eso ocurrió en general. Por ejemplo, lo vemos en las culturas, si es babilónica, no sé, que estaba Ishtar, que era la diosa de la primavera, que la transformaron en Astaroth, que es un demonio. Y un demonio principal que es regente de ejércitos y todo esto. Pero dices, si solo se dedicaba a que diera florecitas y conejitos. Así es. O como Pazuzu. Pazuzu también era una deidad babilónica, si no me equivoco. Y que inclusive Lilith era su esposa y que tenían relación. No que fueran buenos y malos, simplemente eran antagónicos en lo que ellos hacían. Y en realidad Pazuzu era bueno. Sí, bueno, no.
No era malo, era mala su esposa, ¿no? Era como un símbolo de protección ante su esposa, que justamente hablando de los males de cuna, de la muerte de cuna, se atribuye a Lilith, que se los llevaba. Y lo ponían como emblema porque era su esposo, llegaba ella, ay no, son devotos de mi esposo, entonces todo bien, ya me voy. Y llegó, como dicen, la religión católica y que pasó lo que conocemos en el exorcista, un demonio que posee y es malísimo. Sí, pues lo acomodaron a Lilith, la reina de los demonios, o sea, todo va cambiando conforme al que llega. Exacto, sí, pues lo vas encuadrando. En primera lo encuadras a tu percepción, a la carga ideológica que tú traes. Y después lo utilizas para la dominación y el sometimiento de la persona o de la cultura a la que estás sometiendo, ¿no? Y ahorita que mencionaron el tema de Lilith y de las brujas y mujeres que se ven así malignas y todo, o sea, muy probablemente en la época mesoamericana existían nahualas, existían mujeres que eran nahuales o nahualas, como lo quieran llamar. Pero también, pues, es muy probable que las hayan borrado este corte, limpia y pega y todo, pues se las haya borrado de la historia, ¿no? Porque pues, que era más fácil decir que todas las mujeres son malas antes de que tener que decir, no, pues también estas eran buenas, pero ahora ya no, porque etcétera, etcétera, ¿no? Es más fácil decir todo es malo y no entramos en problemas. Los hombres que se convierten así son malos, esos nahuales, las mujeres que se convierten así son malas o brujas, ¿no? Y ya no entramos en más conflicto, ni nos rompemos la cabeza, y es más fácil para convencer al pueblo decir así es, ¿no? Pero seguramente había, porque pues es muy difícil creer que solamente los hombres pudieran ser nahuales, ¿no? Que solo pueden tener esas características. Seguramente fue esto, que llegó la colonización y vamos a hacerlo general. Exacto. De hecho, o sea, sí, tal cual, sí hay una figura como tal, se llama Mometzocu-Pinqui, que es la bruja prehispánica, y es el nombre que se le daba a aquellas que se quitaban las piernas para convertirse y poderse alimentarse de sangre de los bebés. Pero de cómo lo acomodaron. Brujas. Porque, exacto, las piernas es una... O sea, la idea de que te desprendas de las piernas es una idea occidental precisamente vinculada con la bruja. Y el término, como más bien te lo están poniendo a una figura prehispánica, pero adaptándole a esta parte europea, o sea, haciendo un collage, ¿no? Tengo esta figura prehispánica, ¿cómo la voy a explicar? Poniendo lo que conozco. Entonces, hago se quitan las piernas. Exacto, y aterroriza hago esa amalgama. Se come a los niños. Exacto. El hecho de las piernas, ya hablando en simbología, en el arte, todo esto, tiene una connotación de sumisión. Lo vemos en una de las culturas, la famosa, aquí en Ciudad de México, los que nos ven de otros lados. El hemiciclo de Juárez está hecho de una forma que Juárez está sentado con una banda en sus piernas. Quien la ve dice, está sentado, estaba cansado el señor. Pero dentro de la simbología que todo esto emplea, eso significa sumisión, de que Porfirio Díaz, cuando lo mandó a hacer, él sabía que necesitaba enaltecerlo, pero no estaba de acuerdo con la figura. Entonces, ¿cuál iba a ser su venganza artística? Digamos, de alguna manera, iba a poner de una manera que se viera él débil y sometido. O sea, él lo enalteció, pero te voy a poner sometido ante la posteridad. Algo así puede ser, ¿no? Esto de que le quita las piernas, porque estamos hablando de que es la mujer, se le quita las piernas para hacer algo. Así es. Sí, pues era tomar la figura, en este caso una figura femenina prehispánica, de una deidad, y pues darle el giro de tuerca, ¿no? O sea, no te la voy a poner tal cual porque obviamente voy a propiciar que sigas creyendo en él. Entonces le acomodo mis elementos y lo acomodo a lo que yo quiera, como yo te lo quiera dar a conocer, y pues ahí lo tienes, ¿no? Pero pues está esta modificación de, como dicen, no, y sobre todo si es la no occidentalización, porque nosotros estamos en el occidente. Eso es completamente relativo, porque pues depende de qué parte del mundo lo veas, pues sería occidente, ¿no? Eso ha generado mucha, más bien, ¿qué será? Hispanización europea.
La visión, digamos, Sí, eurocentrista, si quieres llamarlo. Ajá. De esa... de ver al nahual como el hombre lobo, del hombre que se transforma, y como tú igual nos platicabas hace rato, o sea, de que se lastima, así como en los cuentos del hombre lobo, de que está la persona, se transforma en hombre lobo, se lastima, de repente despierta y se encuentra heridas, pero él no sabe por qué. Entonces, pues es algo muy parecido, ¿no? Exacto. Sí, en los nahuales pues se supone, ¿no? Que pasa igual, digo, se supone porque obviamente no tengo la evidencia física. Ya me convertí en nahual, mira, pero se supone que el nahual cuando se convierte, si sufre algún daño, al momento de regresar a su forma humana va a tener ese daño, ¿no? O sea, si se le lastima una pata va a tener un daño, una lesión en una pierna, en un brazo. Inclusive, obviamente, si muere en su forma animal, muere humanamente, o sea, encuentras el cuerpo, ¿no? O sea, se convierte en humano, pero pues ya muerto, ¿no? Y lo mismo pasa cuando cambia, cuando transfiere su ser, su espíritu, a la ocupación de un cuerpo animal. Igual, daño que sufre, daño que se manifiesta en su cuerpo humano. Y vemos que esto sigue vigente, o sea, estamos contando en cuestiones prehispánicas, actual y esto, pero es que estamos tan sumergidos en este tema, digo, en la cultura pop, películas, libros, podcasts, videos, siempre hay historias. Métete a YouTube, pones nahuales y salen infinidad de historias, no la historia de quién es, sino relatos de terror sobre nahuales. En el cine lo vemos, la leyenda de la nahuala que estábamos hablando. En Estados Unidos, por ejemplo, no se llama así, pero cuando ves Chuck Norris era un nahual en su película, que se convierte en, que es un guardián del bosque, se convierte en águila, se convierte en animal, se convierte en venado, se convierte en... ¿Era un comisario de Texas? No recuerdo cómo se llama la película, pero en la película justamente va lo que decías. Él estaba convirtiéndose en las cualidades animales para salvar el bosque y a la tribu que vivía ahí. O sea, muy cercano a lo que creemos nosotros, más que la cuestión como hombre lobo, como licántropo, más que de terror, algo de protección. Y infinidad de cuestiones así lo vemos. Sí, pues está muy arraigado. O sea, por eso decía hace rato, aunque tienen ya 1000 definiciones, pues la palabra y la idea continúa, ¿no? Persiste. Y de hecho lo que decían hace rato de que si era de otra religión y todo, o sea, yo la verdad, o sea, si yo fuera un nahual y me convierto en algo y estoy acechando que para robarme una gallina o que para X cosa, y me ponen una cruz, pues la verdad a mí me daría risa porque finalmente pues, no me va a afectar. Tú vas por hambre, por ser malo, con lo que quieras, tienes infinidad de razones y lo que te pongan va a ser lo de menos. Sí, no, y aparte porque no estás vinculado con la idea de la cruz como cuestión divina de una deidad benefactora en contraposición a lo que supuestamente tú representas como parte maligna de eso, ¿no? Pues esa antítesis. O sea, simplemente pues es una religión diferente a lo que tú eres y crees. Entonces pues no te afecta, ¿no? O sea, es porque, está padre. Se persigue. Exacto, o sea, así que no gasten su dinero en esa promoción de pintándose la cruz en... Eso no va a pasar. No creo que sirva de mucho si hay una nahual ahí. Sí, porque, o sea, te metes a... Yo, por ejemplo, o sea, he visto mucho en TikTok que, ay, es un nahual y no sé qué, entonces muchas veces son animalitos que salen del bosque y la gente por ignorancia los ataca diciendo, ay, es que era un nahual. O, por ejemplo, lo que vemos últimamente con las lechuzas, como la gente ignorante pues las mata, las maltrata diciendo que son brujas. No sean ignorantes, no. Igual son animalitos. Poco, ¿no? Tú me comentaste un oso que por desnutrición estaba muy flaco, sin pelo, y creen que era un nahual, un hombre lobo, cuando era un oso en desnutrición, buscando alimento. Y que tenía una enfermedad de la piel, entonces estaba peloncito. No, pero, o sea, no. En primer lugar, los nahuales no son malos, no te van a sacar el alma, ni te van a hacer nada. Es más probable que sea un ratero que se está metiendo a tu casa, no un nahual. Entonces no lo vas a espantar con una cruz ni con agua bendita. Por ahí dicen que da más miedo los vivos que los muertos, ¿no? Digo, en este caso vamos a modificarlo un poco,
porque pues el náhuatl no está muerto, pero pues sí es más probable que te dé más miedo si te subes al transporte y te sale con que, bueno, con que ya se la saben y todo eso, Ya te las... a que si te encuentras a un náhuatl, ¿no? O sea, Me da más que... miedo el Brian que el náhuatl. Exacto, Ajá. o sea, como en todo, seguramente hay, pues, nahuales que se dediquen por algún motivo a hacer el mal, ¿no? Pero todavía seguramente habrá la parte de ellos que todavía tratan de ayudar, ¿no? Aunque sean rechazados por la mayoría de las personas, pero pues en las comunidades que probablemente es donde estén, todavía ayuden a... Pues, a quien... Y no estamos afirmando, o sea, que sea una persona que se transforme con un animal, sino que lleve a cabo ciertas actividades en la región, en la población, que sea en beneficio de ella, o sea, que sea como el curandero, meteorólogo, etcétera, de la región. Entonces, muy importante eso. ¿Y qué más nos falta mencionar? Pues en general es esto, que lo vemos en todas las culturas, en todo, de alguna u otra forma, como decía Raúl, tiene cosas semejantes, tiene cosas diferentes, pero en esencia sigue lo mismo. O sea, hablamos nórdicos, Mesoamérica, Latinoamérica, Estados Unidos, Africanos. África, pero también me razón allá. Es diferente, pero la historia, la figura del jinn con las culturas musulmanes, todo esto. Que igual pasó similar, era una figura mágica, pero no era ni buena ni mala, que se transformaba en la naturaleza, pero llegó la colonización inglesa y es lo que conocemos ahora, que es esta cuestión como sátira de un genio que concede deseos. No fue como acá de que es negativo, pero sí fue pues, menospreciar sus creencias, hacerlo algo cómico de alguna forma. O sea, pero vemos es en esencia lo mismo. Sí, podríamos decir que, o sea, para todos los que creemos, para que me incluyo, ¿no? En que hay más allá del ser humano, de los animales, de las plantas, ¿no? O sea, que hay otros planos y por ende otros seres. Podríamos decir que todos ellos son una forma de primos lejanos unos de otros, ¿no? O sea, todos tienen características similares, pero no tienen todas las mismas características, ¿no? Entonces, el náhuatl puede estar compartiendo ciertas características de transformación con los hombres lobo, con los skinwalker, pero puede compartir características a lo mejor de absorber la energía o la sangre, como las lamias, como papiros, ¿no? Entonces, hay una relación, creo que hay una relación entre todos estos seres, que es lo que lo vuelve tan fascinante como tan complejo en su estudio, ¿no? Y en tratar de darlo de explicarlo, de comprenderlo, pues sí puede ser un poco escabroso porque pues sí tienes que sumergirte en todo eso. No, y sobre todo tú como arqueólogo, pues ves todo eso, ves todo como las similitudes, esas coincidencias, porque también está, o sea, ves el video de TikTok de, no, la semejanza entre los chinos con los mayas y todo eso que pierde eso, o sea, como que ya están viendo cosas donde... No me digas de la nave espacial de acá, el favor, ¿no? El clásico. Sí, o sea, espacial y aliens. ¿Cómo construyeron las Aliens? aliens? Hay un dibujo, meme, muy curioso, muy chistoso, donde precisamente, ¿no? Está en el primer cuadro y están como que dos personas en la actualidad, ¿no? Y, mira, ¿cómo lo habrán construido? Y uno dice, pues seguramente fueron aliens. Y pasan los demás del cuadro y están pues todos los esclavos y metidos los latigazos cargando y empujando las piedras, ¿no? Porque, o sea, ahí están tus aliens. O sea, pero aparte lo más curioso es que el siguiente recuadro y están los aliens pero empujando y cargando las piedras también recibiendo latigazos. Así como que sí los construyeron pero igual que los humanos. Ajá, no fue. Sí, no llegó la nave. Paradojas del universo. Y así. Pero en resumen y para cerrar esto, creo que la esencia sería no estar cerrados. Realmente, si bien
somos la especie dominante en el planeta, porque somos millones y millones, pues siempre tenemos que seguir aprendiendo y tener los ojos y la mente abierta para mucho más cosas. Conocemos una fracción muy pequeña de lo que realmente es el mundo y seguimos en constante descubrimiento de muchas situaciones que se ha comprobado muchas ocasiones en nuestros antepasados las conocen de alguna manera mágica o algo, y nosotros después las descubrimos siglos después con una explicación entendible, pero que ellos ya lo habían hecho en su momento. Así es. Sí, pues creo que no solo desconocemos la gran mayoría de lo que ocurre en el mundo, sino la gran mayoría de lo que nosotros representamos y estamos compuestos, ¿no? O sea, tan solo el uso de la mente, del cerebro, pues es mínimo, que mucho menor del 40%. No sé cuánto sea el porcentaje. Bueno, vamos a ponerle entre comillas, porque al final el cerebro, lo que pasa es que cada quien desarrolla ciertas habilidades, justamente con lo que hablábamos de los animales y el nahual, que se distinguían por ciertas cosas. Nosotros desarrollamos, algunas personas desarrollan cierta parte del cerebro, unos es más fácil la inteligencia espacial, otro la inteligencia afectiva, distintas inteligencias. Entonces, pues eso es lo... Pero, por ejemplo, tema para su siguiente podcast, ahí díganle. El caso de la curación psíquica que hacía, por ejemplo, Pachita aquí en México, y que hay muchos curanderos psíquicos que realmente curan los males y que, pues, a la fecha no hay forma de explicarlo. Es un tema que nos han pedido y escrito bastante, que igual ya estamos trabajando en ello, sobre Pachita, Jacobo Grimm y todo esto. Sí, es algo muy intrigante y sobre todo hay polos, en el sentido de los que creen, los que no, y ambos tienen sus puntos, sus contras. Exacto. Es algo muy interesante que sí, de hecho lo vamos a tomar, nos han estado escribiendo, mandado mensajes, todo esto. La verdad es que soy yo, pero con muchos perfiles y estoy... Se va cambiando el nombre de la foto, pero nos han llegado los mensajes, en el punto. Raúl L. Raúl A. Raúl... Sí. Pues muy bien, entonces recuerden, los nahuales no son como los pintan. Literal. Y cualquier cosa, pues acudan con su nahual de confianza. Este fue nuestro episodio número 7 de Terror Galénico. Yo soy la Roctora, me encuentran en Instagram como la Roctora Oficial. Yo soy Pate, me encuentran en redes sociales como Lepate Oficial. Y Raúl Alcalá, me encuentran en redes como Raúl-Grinch. ¿Por qué será? No sé. Pues síganos, estamos en todas las plataformas, estamos en Instagram, Facebook, YouTube, Amazon, etc. Entonces, síganos en nuestro siguiente episodio. Y pues recuerden, siempre va a haber terror galénico, historias de hospitales, sucesos paranormales, ciencia macabra y uno que otro dato curioso. Entonces, nos estamos viendo. Y gracias por nuestro invitado. Espero estar más seguido por acá. Claro que sí. Muy bien. Y este episodio fue en memoria de Esteban. Te recordamos. Saludos, Esteban. En su casa.